Buenos días, hermano, ¿qué se oye bien ahí? ¿Se oye bien ahí, hermano Esteban? Oye, Esteban. Si acá he escuchado. Hermano Jaime, hermana Mónica, ¿le escuchan bien al hermano ahí? Hermano Jaime Andrés, ¿sí se oye bien? No lo oímos. Sí, señor, sí, que sí le Buenos escucho. días. Buenos días, Sí, hermano, sí te escucha clarito. Bueno, hermano, gracias. Gracias por confirmar. Ana Tatiana, hermana Sandra. Buenos días. Hermana, buenos días. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios, primero que todo, Lo ponemos así. por empezar la reunión. Y vamos a cantar salmos a su nombre. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa, gloriosa, que nos da vida y salud para poder congregarnos como tu pueblo, por el cuerpo de Cristo, Señor, como un pequeño remanente. Sabemos que está en los cuatro extremos de la tierra, que tú estás formando a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, preparándonos para la vida eterna, Señor, preparando nuestras almas y nuestros corazones con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor. Te adoramos, te damos la gloria, la honra y la alabanza por tu benignidad, que cada día nos guía el arrepentimiento, Señor. Tu paciencia, Señor, es incomparable, Señor. Por eso hablas en nuestros corazones, Señor, queriendo que cada día tengamos el conocimiento de la verdad y seamos salvos, Señor, por tu gracia. Creyendo en aquel que murió y resucitó, y que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por cada uno de nosotros, Señor, por nuestras familias, Señor, está intercediendo, está rogando porque esta buena obra que un día empezaste sea perfeccionada todos nosotros, Señor. Sabemos que todo esto es a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor, creyendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el Padre amado, Señor, que nos amó con amor eterno, siguiendo, Señor, esos mandatos, testimonios de salud, Señor, que es tu palabra, Señor, desde el principio hasta el fin, para que, como dice tu palabra, Señor, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Poder alcanzar la promesa de la vida eterna, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias por la prueba. Gracias por darnos la salida en este día, Padre. La victoria. Cada día, pues, mis caminos estrechos, Señor. Pero tú has dicho que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, ayúdanos a perseverar, a no desmayar. No somos de los que desmayamos, sino los que tenemos fe para preservación de las almas. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Cantamos salmos a tu nombre. Que tu palabra siga hablando en tu corazón. No pasa nada. Yo les he hecho un tiempo. Cuando esto, ya saben que yo Listo.
solo yo te digo, la roca de nuestra salvación, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú eres el todo para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres la roca sobre la cual están edificadas nuestras. Gracias te damos, Señor. Tú nos suscribes a la dificultad de pruebas, Señor. No caerán en las casas, Señor. Porque tus discípulos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por ayudarnos a ser practicantes de tu palabra, Señor. Gracias te damos por su misericordia. Que tu palabra honra, Señor, en esta mañana. Sea glorificada por todos, Señor. Porque tú has exaltado tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por disponer nuestros corazones y nuestros oídos. Palabras que de los dichos de los sabios escuchados en cielo son mejor que el amor de Cristo de los medios. Gracias por esa quietud, este reposo, la tenería para oír tu palabra. En el nombre de los hijos de Cristo, Señor. Amén. Esa mi hermana Sandra, una introducción, y vamos a ver esto. Buenos días, hermanos, para todos. Pues continuamos con el tema de los diferentes métodos para combatir contra el pecado. Entonces le damos apertura a nuestra hermana Rosita en el día de hoy para que nos exponga sus palabras. Amén. ¿Sí? Siga, Rosita, la escuchamos. Rosita, nosotros no la escuchamos. Abra el micrófono.
ya, Hola, Rosita. Apertura. bueno, entonces vamos a, si Rosita puede organizar el tema para el micrófono para poder compartir, por el WhatsApp para que ella siga compartiendo, ¿bien? Sí, señor. Entonces, estamos viendo sobre el tema del pecado y las diferentes formas que la palabra de Dios nos enseña para poder o evitarlo o poder resistirlo o ver también con la ayuda de Dios. No se preocupe. ¿Sí? Ay, se cortó la llamada.
Que la hermana Tatiana nos compartiera pues de primeras mientras que conectamos a la hermana Rosita. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Hermano, parece que ella escribió que ella manda el mensaje por el audio en el grupo, porque tiene problema con el micrófono y no puede conectar. Vamos al Salmo capítulo 32. Salmo 32. Sí, señor. Versículo 3. 32:3. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Sí, Salmo señor. 32, versículo 3. Voy a leer desde 3 en adelante. Dice, el salmista dice, mientras también se metieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi mano, se volvió mi verdad de sequedad y de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Declarar quiere decir mostrar lo que hay en el corazón. Desde mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, digamos, has hecho video sobre la importancia de confesar el pecado que está cometido para que Dios pueda perdonar. ¿Amén? Amén. Salmo 38, 18. Sí. Salmo 38, 18. El salmista nuevamente, hablando de su dolor, dice en el versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Entonces vea una de las salidas que Dios nos da a causa del dolor y de los enemigos. Dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Entiendes, no? Entonces, sí o sí, el Señor nos lleva al arrepentimiento, tarde o temprano a confesar para poder ser libres de los enemigos y del dolor. El Salmo 147, 3. Salmo 147, versículo 3. 3. Él sana, hablando del Señor, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Entonces, cuando hay un corazón quebrantado, Dios venda todas las heridas que nos ha hecho el pecado. ¿Vale? El Señor quiere vendar, quiere sanar, pero es necesario esa parte tan importante que va enlazada con la humillación, es quebrantar nuestro corazón delante de Dios. ¿Vale? En Proverbios capítulo 28, 13. Proverbios capítulo 28, 13. Dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados
no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es tan importante que es esta parte de confesar los pecados y apartarnos de ellos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, yo soy misericordioso, Dios tiene misericordia. Pero si no confesamos los pecados y no nos apartamos, pues no podemos ver muchas veces la misericordia de Dios a causa de eso, ¿no? El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que les oculta no prosperará. Esa es una salida que Dios nos da para poder ser libres de los pecados. Alcanzar su misericordia es confesarlos y apartarnos. Amén. Confesarlos y apartarnos de los pecados que estamos cometiendo. 28:13. En primera de Juan 1:9, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Estoy compartiendo varios textos que no habíamos visto hace 8 días. Sí, señor. Y damos apertura para que otro hermano comparta. Primera de Juan 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes vean que al confesar nuestros pecados, el Señor nos limpia de toda maldad. Cuando lo hacemos de corazón, confesamos los pecados que hemos cometido, dice que el Señor nos limpia de toda maldad, ya de toda maldad de los pecados, ¿sabes? Entonces, es una parte de lo que habíamos hace 8 días, sobre apartarse, resistir, convertirse, confesar. El arrepentimiento es bien importante. El arrepentirnos de los pecados es bien importante, y todos esos textos que hemos visto van relacionados con esa parte del arrepentimiento, ¿no? Confesar los pecados. Si alguien más quiere participar, hermana, yo tengo varios textos, pero quisiera que alguien más también las compartiera lo que ha escudriñado, ¿no? Amén. Si desea participar. ¿Mm? Mis hermanos, la hermana Rosa va a compartirles. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Se escucharon a la hermana Rosa? Sí, señora, sí, señor. Bueno, entonces, pues en lo que estuve escudriñando, pues estuvimos en un mismo espíritu y en un mismo sentido la semana pasada, porque pues una de las estrategias más importantes para combatir contra el pecado es la oración. Pero pues muchas de las personas dicen, ¿pero qué es eso de la oración? ¿Cierto? Dice que la oración es la forma de hablar con Dios, es la forma como se comunica uno, como cuando uno va a ir a hablar con otra persona normalmente. Uno no se puede comunicar de otra manera que no sea hablando, es la única manera de poder haber esa interacción con la otra persona, ¿cierto? Entonces, en Isaías 55, ahí habla de lo que estaba ahorita hablando el hermano, de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Pues haciendo énfasis en el versículo 6, dice: buscad al Señor mientras que pueda ser hallado, llamadle entre tanto que esté cercano. ¿Sí? La palabra de Dios, pues, Él dice que vengamos a Él, que Él está dispuesto a escucharnos, ¿cierto? Lo importante es que nosotros queramos, dentro de nuestro mismo ser, poder tener esa comunión, porque es como naturalmente lo vemos acá en esta tierra, ¿cierto?
Si nosotros no vamos y expresamos nuestra necesidad de pronto de adquirir un trabajo, nuestra necesidad de comprar alimentos, nuestra necesidad de ir y hablar con otras personas en cuanto a algo que necesitamos, pues muy difícilmente las demás personas nos van a poder entender, ¿cierto? Para nosotros poder ser entendidos por Dios, debe de haber esa comunicación tan importante, pues, que es la oración, ¿cierto? Dice, pero ¿por qué es tan importante la oración? La oración es necesaria para recibir bendición. En Lucas 11:9, mis hermanos, ahí estamos. Hermana Rosita, si se retira un poquito del celular para que se escuche mejor un poquitico. Bueno, gracias. Bueno, dice Jesús y la oración. ¿Ahí se escucha mejor? Los hermanos que están escuchando, ¿se escucha mejor ahí? ¿Sí me escuchan? Más durito, mi hermana Rosa. ¿Me están escuchando? Sí, ahí se escucha, ahí se escucha. Ya mejor, ahora sí. ¿Lucas qué? 11:9. Lucas 11, haciendo énfasis en el 9, pero pues todo el capítulo habla sobre la oración, ¿cierto? Dice que Jesús enseñaba a orar al pueblo y a sus discípulos, y dice en el 9, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamaré y se os abrirá. Entonces, por eso es tan necesaria la oración, porque si nosotros no oramos, pues tampoco hallaremos nada, tampoco se nos abrirá, y pues no habrá la conexión. Dice, ¿qué beneficios trae la oración? Nos permite vivir en libertad y alegría de corazón. En el Salmo 105, habla de las maravillas de Dios para todo su pueblo. Dice, alabad al Señor, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, alabarle todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder. Buscar siempre su rostro. Entonces, pues vemos que aún el salmista también, él era consciente de que de la manera que podríamos hallar al Señor era pues buscando su rostro, buscarlo entre tantos cercanos, buscarlo no solamente para pedirle, sino también para confesar nuestros pecados delante de Él, para que Él nos haga libres. ¿De cómo podemos adquirir la oración? Recibiendo de su poder. Dice en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que si nosotros recibimos al consolar al Espíritu Santo de Dios, es de la única manera que podemos orar al Padre en espíritu y en verdad. Porque nuestras cosas pues, podemos hacerlo. Cuando nosotros no reconocemos nuestros pecados, para pasar es difícil que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros. La única manera de que esto sea posible es recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Ahí es cuando la Espíritu Santo de nuevas criaturas tenemos en él.
pues algo muy duro para abonar, pero yo ahora le digo entonces que yo llegue de trabajar y te mande un audio al grupo, le escribo hermanos pues que escuchen ese audio, porque me ha estado pesadito estos días, entonces, pero también están muy juiciosas y por la tarea mucho. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. ¿Se escuchó, mis hermanos? Sí, señor, sí se escuchó. Muchas gracias. La hermana Mónica quiere participar. Le damos apertura. Gracias, buenos días. Bueno, yo estudié pues las estrategias para apartarnos del pecado. Entonces, pues en primer lugar, andar pues o caminar con el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, pues no es ni más ni menos importante, pero es primordial andar con el Espíritu Santo, que es el que cuando de pronto caemos en la tentación o cometemos pues algún pecado, es el que nos reorgulle y nos da ese, como ese, sí, nos reorgulle, para que pues nos reconozcamos que pecamos y nos apartamos del pecado. Segundo, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señora. Gracias. Segundo, apoyarnos en la palabra. Pues Dios nos ha dado la palabra como una herramienta para que nosotros nos apoyemos y nos dé fuerza y seguridad, pues para no caer en la tentación o en el pecado. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, pues él también ahí nos confirma que la palabra es una herramienta más que nos da para nosotros luchar contra el pecado todos los días. Y pues tercero, encontré la oración, que es también fundamental. En Mateo 26:41, Jesús nos manda a orar en todo momento. Dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, pues es claro que en unas áreas se nos dificulta un poco más de pronto renunciar o apartar el pecado. Esto es un proceso, pero pues Él nos promete estar con nosotros y Dios pues cumple cada una de sus promesas. Entonces, Él no se equivoca en nada y no desperdicia nada. Entonces, Él hizo cada una de las herramientas precisamente para eso, porque pues Él nos conoce más que nadie y más que nosotros mismos. Entonces, pues eso era lo que quería compartir. Hermano. Gloria a Dios. Pues vamos añadiendo, ahí me oye mi hermana, Sí, señor. vamos añadiendo a lo que escudriñamos hace 8 días sobre confesar, humillarse, apartar de la oración, que es importantísimo el Espíritu Santo, como compartía mi hermana, que es el que nos ayuda a nuestra debilidad, y la palabra de Dios, ¿no? Que ella es fundamental. La palabra de Dios es fundamental para cada cristiano, para que por medio de la palabra de Dios nos enseñe, nos instruya, nos corrija y nos redarguya del pecado para poder vencer con su palabra y con su Espíritu Santo sobre toda obra de la actividad. Amén. Amén. ¿Si alguien más va a compartir, hermano? Sí, amén, mis hermanos. Yo también quiero añadir una parte de lo que hablaba la hermana Rosa y de lo de la oración, que es muy fundamental para el ser humano, para el cristiano, ¿no? La comunicación
entre Dios y el hombre. Entonces los quiero llevar, mis hermanos, a Hebreos 2:5. Hebreos 2:5. Amén. Porque no sujetó a los ángeles, el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Y les quiero llevar a Santiago 1:2, donde nos habla de la sabiduría que viene de Dios. Santiago 1:2. Vemos que en Hebreos, donde el Señor nos habla de Jesús, ¿sí? Y aquí, pues a nosotros ya como hijos suyos, como primicias, donde nos habla la sabiduría de Dios, que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas vienen por causa de ¿qué? De combatir con el pecado, ¿no, mis hermanos? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que nosotros en ese combate que tenemos en la carne, pues produzca ¿qué? Sabiduría que proviene de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero ahí nos habla, el Señor nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos habla de la oración, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Sabemos cómo el viento mueve las ondas del mar, que se echa de una parte a otra, sino que estemos firmes en la roca que es Jesucristo, donde fue el autor de nuestra salvación. Y los quería llevar, mis hermanos, a Mateo 7:7, donde habla de la viuda y el juez. Mateo 7:7. Perdón, mis hermanos. Mateo 7:7, donde habla la oración de la regla de oro, ¿sí? Como algo valioso para el cristiano, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que se le llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? De lo que nos compartía la hermana Rosita, ¿sí? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y los voy a llevar a la viuda y el juez injusto, a la viuda y el juez, donde habla de Lucas 18:1-8.
Lucas 18:1. La parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Sí? Sabiendo, mis hermanos, que pues el combatir con el pecado es diario, porque pues el Señor pues nos dejó que pues tenemos que estar combatiendo, ¿no? Donde nos habla en Efesios que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las hechanzas del diablo, ¿sí? Y el mismo apóstol Pablo pues nos exhortaba en otra parte donde decía que ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Que no nos confiemos en la carne, porque donde nos durmamos o dejemos apagar en espíritu, que habla en otra parte, donde debemos apagar el espíritu, pues vienen que los deseos de nuestra carne, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuánto es tan necesario pues estar sumisos a la palabra de Dios para poder resistir? Poder resistir. Entonces acá pues nos habla de la viuda, ¿sí? Y el juez, ¿sí? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, perdón, ya miramos a ver. Ahí mejor, la parábola Sí, de la señor. vida y del juez justo. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Sabiendo, mis hermanos, que pues nuestro adversario como tal es nuestra carne, ¿sí? Porque pues de ahí viene en sí como tal el no cumplir el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aún ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y el Señor pues ya ese don no lo ha dado, porque pues ahí nos hablan hebreos, que Él llevó cautivo a la cautividad y repartió dones a los hombres. Todos, el Señor nos ha dado dones y también nos habla la palabra que mire cada uno cómo edifica, ¿sí? Cómo edifica en esa vida verdadera que es Jesucristo, ¿no, mis hermanos? Eso les quería compartir. Amén, mis hermanos. ¿Qué más? Amén, mi hermana. Ahí vemos tan importante la parte de la oración, ¿vale, hermana? Y mis hermanos, la parte de la oración es fundamental para el cristiano, sea para dar gracias a Dios, sea para suplicar, sea para pedir protección contra los enemigos, sea para pedir perdón, para humillarnos. La oración es fundamental para todo con el Señor, ¿no? Para esa comunión con Dios. Y aún si es mucho pecado, como confesamos nuestros pecados, entonces estamos orando, ¿no? Y comparte mi hermano y mi hermana Mónica y mi hermana compartir es importantísimo. Aquí en Mateo 3:6
Mateo capítulo 3, busquemos un momentito esta palabra. Hermano. Versículo 6, por favor, busquémoslo. 13. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en el versículo 1 para poder entender bien el versículo 6. Dice, en aquellos días, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba del arrepentimiento de los pecados, ¿no? Del arrepentimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel de pez. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor al Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era tan importante que es la parte de confesar los pecados, ¿sí? Confesando sus pecados. Entonces, estamos viendo tan importante, por medio de la oración, Dios nos lleva muchas veces a confesar nuestros pecados. Vamos a mirar aquí un momentito en Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Vamos a ver otra confirmación de la importancia de confesar los pecados. ¿Cuál es el fruto de confesar los pecados? El resultado. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Ahí está enlazada también la oración, unos por otros, para que seáis sanados. Entonces vemos que la confesión de las ofensas de los pecados y la oración trae sanidad, trae liberación de los pecados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y confesados nuestras ofensas unos a otros. Muchas veces es importante en todos nosotros cuando hemos ofendido, confesar las ofensas y orar unos por otros para que seamos sanados. Luego, por parte del Señor, hagan su palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, vamos a ver. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Este concuerda con lo que leía mi hermana Mónica de Gálatas? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos otra arma poderosa, tal vez una de las importantes poderosas es el nombre del Señor Jesucristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra del Señor que, aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el autor de nuestra salvación. Él fue el que murió por nuestros pecados en la cruz. Pero es tan importante es que orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Orar en el nombre de Jesús y pedir a Dios misericordia con arrepentimiento del corazón. Amén. Él dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces,
¿Qué es andar en el espíritu? En la carta de Efesios capítulo 5 dice que andemos en el espíritu y nos llenemos del Espíritu Santo, no nos embriaguemos con vino, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, y para esto es necesario estar meditando en la palabra, para aprender los salmos, los himnos, ¿sí? Esto va a ser, como decía mi hermana, es un proceso que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, y cada día lo va perfeccionando, amén. Si alguien más quiere compartir, hermana, pues damos apertura para que sigamos adelante. Si algún hermano desea compartir, Juan David Romero. Nuestra hermana Paola. Bien. En Juan capítulo 8, Sí. Evangelio de Juan capítulo 8, desde el versículo 32, voy a leer. 31. Es una confirmación de lo que hablamos de la importancia de la palabra del Señor. Voy a leer desde el 31, versículo 31, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta palabra es aplicable hoy a nuestra vida, no solamente a los judíos, sino también a nosotros los gentiles que hemos creído en el amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces es importante permanecer en la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, como por medio de la palabra, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios es la que nos hace libres de todo pecado. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice esto, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es quien nos liberta del pecado? El Hijo de Dios. Amén. Es el que vino a hacernos libres de todo pecado, enviado de Dios el Padre, queriendo salvarnos para vida eterna. Esta parte es importante. A veces vemos que lo importante es permanecer en la palabra, orando, como decía mi hermana, velar y orar para no caer en tentación. Una comunión constante diaria de cada creyente que necesitamos para el día a día. Amén. No, hermano, yo voy a participar entonces mientras los hermanos deciden. Bueno. Romanos capítulo 6. ¿Sí, hermano? No, siga. Romanos capítulo 6. Aquí hay otra parte y otro ingrediente importantísimo para cada creyente, que dice aquí la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el versículo 15. Romanos capítulo 6, voy a leerlo desde el versículo 15. Dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿no? Sin interrogación. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Muchos se justifican de que ya están bajo la gracia, pero siguen pecando. Entonces dice acá, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, todos nosotros, sin el conocimiento de Dios, éramos esclavos del pecado. Dice, gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es tan importante la parte de obedecer de corazón a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la obediencia a la verdad nos hace libres del pecado. El permanecer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hace verdaderamente libres por el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para ser siervos de la justicia, o sea, servidores de Dios. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque en fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es tan maravilloso otro ingrediente, otro requisito importante que es obedecer de corazón a la palabra de Dios. Amén. Para ser libertados del pecado y ser siervos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor por esa palabra. El Señor nos muestra que nos hace libres cuando éramos esclavos. Amén. Amén. En Job, en el libro de Job, capítulo 33. El libro de Job, capítulo 33. Voy a leer desde el versículo 27. Job, capítulo 33, versículo 27, dice aquí la palabra del Señor. Está hablando del Señor, ¿no? Dice, Dios, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Hasta ahí. Está tan maravilloso lo que está diciendo el Señor ahí, que Dios está mirando sobre los hombres, Él está mirando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros caminos, y al que dijere, que y pervertido recto, o sea, el que reconociera en su corazón, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y viene la palabra del Evangelio de Juan cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces era tan maravilloso que es lo que el Señor quiere, que uno diga el pervertido recto. Vemos que cuando el Señor fue crucificado, había dos ladrones crucificados con él. Uno se burlaba, pero otro decía, ni aún en esta condición tiene temor de Dios. Nosotros nos merecemos este castigo. Pero qué mal ha hecho este justo.
Él estaba reconociendo, diciendo, nosotros pervertimos los retos y nos merecemos este castigo. Pero qué mal ha hecho este justo, estaba reconociendo al Señor Jesucristo, al justo, al santo. Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque un corazón contrito, un corazón humillado, el Señor no lo desprecia. Ahí vemos que la misericordia de Dios es grande para con todos y al que hiciera que aquel que retiro recto, Dios redimirá su alma, ¿eh? Que es lo que Dios quiere. Porque no quiere que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Él no quiere que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si alguien quiere preguntar algo, hermana, o aportar algo, aquí le otra palabra, hermana, pues podemos darle apertura para que lo hagan, ¿eh? Amén. Hermano, yo quiero compartir algo sobre, bueno, habla de la concupiscencia, o sea, es como, habla también del pecado. Entonces dice que la concupiscencia es el apetito, deseo, pasión o placer. Aquí en Santiago 1:14. Súbelo un poquito, dice. Voy a leerlo desde el 13, dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y secundido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, es que yo quiero como enlazar esto con el socorro, pero entonces quiero primero hablar sobre de la concupiscencia. En Tito 3:3 también. Tito 3:3. Acá habla un capítulo, un título que dice justificados por la gracia, pero entonces voy a leer desde el 2, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, a través del Señor Jesús hemos sido justificados. Amén. Acá en Hebreos 2:18, Hebreos 2:18. 2:18. Sí. Voy a leerlo desde el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. En cierta forma, entonces el pecado, la concupiscencia habla de cuando nosotros somos tentados, pero el Señor en su misericordia, pues
a través de la oración. Él envía su socorro y dice que poderoso es para socorrer a los que somos tentados. En el Salmo 60:11. Sí. Dice 60. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a todos nuestros enemigos. Entonces, en nuestro caso, pues nuestro mayor enemigo es nuestra propia carne, que siempre no se quiere sujetar. Entonces, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. En el 63, Salmo 63:7. 63:7 dice. Voy a leerlo desde el 6, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Amén. Entonces, el Señor en todo momento es nuestro socorro. El Salmo 89:19. 89:19. Súbelo. 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, o sea, ahí cuando el Señor envía, está hablando del rey David, entonces dice que él fue exaltado a través del socorro que le envió el Señor. En el Salmo 124:8. Pero bájalo, es que tú me lo subes mucho. Dice, desde el 6 lo voy a leer, dice, bendito sea el Señor que nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma es... Que no nos dio, perdón. Que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. En Isaías 41:14. Dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Amén. En Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Yo creo que... Ajá. Ay. Dice, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Entonces yo para concluir, hermano, quiero leer una palabra que está en Ezequiel. O sea, es como una reflexión de todo lo que hemos estudiado. Amén.
Ezequiel 18. Dice, el título dice, el alma que pecare morirá. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndole no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ese no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Porque quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si él se apartare no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no
¿No es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, porque habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Amén. Sí, hermano, siga. Sí, amén. Maravilloso la exposición de la palabra, de verdad, como habla el Señor tan claro de que dice que en Israel, o sea, quiere decir Israel, quiere decir el que lucha con Dios, Amén. o el creyente, o el que ya conoció a Dios, dice, en Israel ya no se va a oír más este refrán, que va a decir, los padres comieron las uvas, sabios y los hijos comieron la entera. Porque ya en Israel, el que va conociendo al Señor, cree en la palabra de Dios, el Señor rompe toda maldición, y si el hijo, a sus padres hubieran sido pecadores, idólatras, hechiceros, maldicientes, si este hijo cree en el Señor Jesucristo, ya el Señor rompe toda maldición y empieza a bendecir al que cree y a orar conforme a su palabra. ¿Sí? Y así los padres también igualmente, el alma que pecare morirá, es muy claro el mensaje. Y ciertamente el Señor no quiere que ninguno perezcamos, dice que todos procedamos al arrepentimiento, pero eso es paciente y nos da la oportunidad a todos, ¿no? Que el amor y la misericordia de Dios tan grande. Es muy maravillosa esta exposición, hermano. De verdad que es la palabra del Señor y así es. Perdón, hermano, acá en el capítulo, para que lo lean en la casa, en el capítulo 33, versículo 10, también está otra confirmación de lo mismo. Sí, señor. Para que... Ya nadie le puede echar la culpa a nadie, sino dice que el alma que pecare está morirá, ¿no? Sí. El alma, ningún ser humano, es ahí donde viene la palabra que dice que ningún ser humano nos vamos a justificar delante de Dios. Porque Él conoce los corazones de todos y el Señor prepara los espíritus de cada uno, como las almas son de Él, entonces Él sabe lo que hay en cada corazón, ¿amén? Sí. Es importante esta parte. ¿Alguien más va a salir o va a preguntar algo a participar, hermano? Ya un momento, hermano, ya miramos el chat. Nuestra hermana Paola. Buenos días, hermanos. Bueno, yo deseo compartir algo que me parece importante. Pues ya hemos visto en las dos reuniones anteriores que las estrategias y pues todo lo que tenemos y el Señor pues nos ha dado como pautas para poder vencer al pecado. Pero pienso también que una de las estrategias es poner por obra lo que se nos ha enseñado. Entonces, en Santiago 1:21, voy a leer del 21 hasta el 27. Este pasaje tiene como título Hacedores de la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, pues nosotros en estos fines de semana y pues a través de que ya casi todos los que estamos en la reunión conocemos del Señor ya hace bastante tiempo, hemos recibido palabra constante de la disciplina, lo que está bien, lo que está mal, que ciertamente el Señor, como dice su palabra, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. A nosotros se nos ha presentado el Evangelio y sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y pues el que dice que ama a Jesús debe andar como él. Entonces, pues nos hemos recibido bastante palabra, pero si nosotros recibimos palabra y no le damos fruto a esa palabra, como dice la parábola, que debemos perseverar para que esa palabra sembrada en nosotros dé fruto al 100 por 1, pues no estamos haciendo nada, estamos haciendo lo del hombre insensato, que es contemplar el rostro, mirar que está mal, pero se nos olvida cómo estamos. Entonces, lo importante es esto, que la palabra, como dice ahí en el versículo 21, desechar toda la inmundicia que tengamos y abundancia de malicia en nuestro corazón y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, que no seamos solo oidores, sino hacedores, porque no sirve de nada, digamos, estar en la reunión o leer a veces la palabra y no ponerla acá dice, en un estudio que estaba haciendo, dice, la fe cristiana requiere acción, es para vivirla. Todo lo que la Biblia enseña es para ponerlo en práctica. Por eso vimos diligentemente para aprender, para conocer, para accionar. El hecho de ir domingo tras domingo a la iglesia y escuchar el sermón no es suficiente si no vamos con un corazón abierto, dispuesto a recibir el mensaje de parte de Dios y a ser enseñado. Entonces, pues, que todo lo que hemos aprendido en estos días y lo que el Señor nos enseña día tras día en nuestro diario vivir, pues que lo pongamos por obra. Si no, vamos a correr el riesgo en racionalizar con el pecado, en estarnos justificando, en ya no ver las cosas tan graves, en hoy dije una mentira, pero era pequeñita, o mañana me puse brava y era por algo básico, ¿sí? Examinarnos todos los días. Entonces, eso quería compartirles. Nuestra hermana Andrea. ¿Alguien más desea compartir? Juan David Romero, nuestra hermana Andrea, ¿quién está por allá? Buenos días, hermano. Buenos días. Me tocó la palabra que compartí ahorita. En esta semana me levanté y el Señor me dio esta palabra de instrumentos del hombre. Y lo leí y me encantó mucho porque dice, cuando más sabio fue el predicador, cuanto más enseñanza, sabiduría, enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir directamente palabras de verdad. Dice, la palabra de los sabios son como licones y como clavos inflados son los del maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, será monizado. No hay fin de hacer muchos libros y de mucho estudio es fatigar en la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de boca. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que dice de verdad la hermana, ya hemos recibido más mucha palabra y ahí vamos y cada día el Señor nos va dando mucha palabra más. Pero yo creo que sí, el fin de todo es que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, lo que el Señor nos está dando, nos está hablando del
del pecado, nos está mostrando las diferentes formas de nosotros apartarnos del pecado. Eso es lo que el Señor quiere, que hagamos caso de sus mandamientos, que ya no hagamos las cosas que antes hacíamos, y eso todo está en su palabra. Entonces lo que el Señor nos está dando, de ir estudiando la palabra de verdad, y para podernos apartar del pecado, es maravilloso, porque el Señor nos está mostrando claramente sus mandamientos, sus palabras. Y en esta semana me decía, sentía esa palabra que dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Solamente la palabra es la que va a cambiar totalmente nuestra alma y nos va a ayudar a vencer sobre todo pecado. También leí al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Definitivamente es lo que el Señor nos tiene aprendiendo más de su palabra para que poder nosotros estudiar toda la ley de Dios. Hay un salmo que dice que aquí con engrandecer su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Cuando nosotros estamos ahí leyendo la palabra, buscándola, asesorándola, pues es cuando realmente más podremos vencer al pecado. Y se excelencia de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón de buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, no hacen pecado. Quiero encargarte que sean guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué se podrá apartar del pecado? ¿Con qué podrá presentarse delante de Dios? Sino solamente con guardar la palabra, con un corazón contrito y humillado, guardando la palabra de Dios. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Para que el pecado se vaya de nosotros, y todo eso tenemos que guardar los dichos del Señor. Tenemos que estar ahí atentos a la palabra de Dios como una lámpara. Entonces, dice, bendito todo Señor, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he escuchado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré en tus palabras. Entonces, pues, si seguimos leyendo este salmo, prácticamente habla todo de la palabra y de la excelencia de la palabra. ¿Para qué fue la palabra? Para que podamos vencer contra el pecado, para que podamos vencer contra todas las sospechas del diablo. Cuando nos humillamos delante del Señor y buscamos su palabra, entonces ahí estamos a poder vencer contra el pecado. Y Él nos muestra unos y otros, un poquito allí, otro poquito de Ezequiel, de Romanos, de diferentes partes, para enseñarnos que la ley del Señor es perfecta y que ella es la que convierte el alma. Es maravilloso lo que el Señor nos tiene, escudriñando su palabra, y por ella es que Él nos va dando crecimiento y podremos vencer con el bien y el mal. Bueno, gracias, Señor. ¿Algún otro hermano desea compartir? Mira el chat. Se fueron todos.
confirmar que el Señor nos ha tenido con ese mismo espíritu y va entrando a cada corazón, escudriñando la palabra. Me da el Señor en el Salmo 19, me quedo meditando mucho en esta palabra, dice que tú encargaste Que que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Y me daba en otro salmo la palabra del Señor con respecto a lo que compartía ahorita, donde dice, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, esta parte de practicar es bien importante, ¿no? Que Dios nos ayude a todos en este escudriñar que estamos haciendo, ¿verdad? Que es una riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Todo lo que estamos aprendiendo de traer al Señor ahorita, todo lo que estamos aprendiendo y compartiendo como hermanos, es también para practicarlo primeramente, ponerlo por obra y también compartirlo a otros, ¿no? Porque pues hay mucho grano en el granero de nuestra alma que nos ha dado. Entonces, para practicarlo y también poderlo enseñar a otros que necesitan de esa abundancia de Cristo, ¿no? Hermano, Sí, hermano. es que yo quería compartir otra parte que habla, que también pues es una manera de luchar contra el pecado, es sobre la amonestación. Amén. Entonces, pues para que lo lean en el libro de Ezequiel 3:16, que habla el atalaya de Israel. Amén. Amén. Sí, bien. Cada vez que la palabra es tanta luz y tan importante, hermana, que es bien importante, ¿no? Sí, señor. Y dándolo así ya, no sé si alguien más quiera compartirlo, ya para terminar, que nos me traía aquí en Apocalipsis, capítulo 22, y que el Señor a Juan me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. De aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, que Dios nos ayude a seguirnos santificando, a seguir practicando la justicia, a afirmar las cosas que están para morir, en lo que aún nos falta a cada uno delante del Señor, y Dios nos siga ayudando para seguir practicando la justicia, ¿no? Amén. Y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Hay un cántico que precisamente habla sobre esta parte que necesitamos todos, ¿amén? Vamos a cantarlo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos. Santidad, 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 Señor. Santifícanos, Señor.
oramos, Padre, por tu palabra. ¿Se cortó? Hermano Andrés. Sí, mi hermana, no le alcancé a escuchar. Hermana Sandra, no le alcancé a escuchar. Si desea alguna una alabanza. Amén. Como el agua cubre la mar, si mi vida se ha de llenar con el amor de Dios y la gloria del Señor, como el agua cubre la mar, como el agua cubre la mar, si mi vida se ha de llenar el amor de Dios y la gloria del Señor, como el agua cubre la mar, como el agua cubre la mar, si mi vida se ha de llenar. El amor de Dios y la gloria del Señor, como el agua cubre la mar. Que el Señor nos siga llenando de su palabra. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Quién me bendiga, hermano? ¿Cómo te notaste? Aquí estamos buscando en la palabra, hay una parte también donde habla de temor de Dios. El temer a Dios no es un temor de pronto es muy barato, sino es como de respeto, de respetarlo, ¿no? Así dice en segunda de Corintios 7:1, dice, segunda de Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, por temor a Dios, nos dedicamos, ¿no? Por temor a Dios nos apartamos del mal. Para hacer unas cosas proveer. Dice aquí, entonces, la sabiduría es que no te esperes, los intentados de la sabiduría es así. Es más el que no quiere, ayudar a gente y eso que no se hace. Pues, Se escucha entrecortado. más el que no llegue a la confianza vivirá entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El otro dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco.
el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dice, el que teme al Señor estará con esta confianza y esperanza tendrá en sus hijos. Entonces es una bendición apartarnos del pecado, porque tememos a Dios, ¿no? Y al apartarnos pues tendremos grandes bendiciones. Gracias, hermano. Mi hermana Sandra, Sí, señor. vamos a cantar otro cántico y para que nos despida con una oración, ¿ya, hermano? Sí, señor. Mi paz, pues todas mis caminos, mi paz, es mi paz, porque Jesucristo es nuestra paz. Mi paz, pues todas mis ¿Qué pasó? ¿Sí me fue? Hermano, vamos a despedir la reunión. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu palabra, Dios, por habernos permitido, Señor, congregar. Te damos gracias, Dios de los cielos, por tu misericordia, Señor, por enseñarnos cada día, Señor, tus caminos, porque dice tu palabra que ¿acaso no son rectos los caminos del Señor? Enséñanos, oh Señor, tus caminos. Endereza delante de nosotros tu camino y no nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu, oh Dios. Perfecciónate cada día en nosotros, Señor, en nuestras debilidades, Padre Santo. Sujeta nuestros pensamientos, oh Señor, y llévalos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, Señor. Perdona todo hierro en nosotros, Señor, y lávanos con tu sangre, más y más de todas nuestras maldades, oh Señor, porque contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, oh Dios. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, oh Señor,
Pon en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Señor, como dice tu palabra, para que andemos en tus estatutos y tus decretos, oh Señor. Sea nuestro corazón íntegro en tus estatutos y tus decretos, oh Dios de los cielos. Enséñanos, oh Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a andar como tú quieres que andemos, Señor, que seamos luz en medio de tanta tiniebla, oh Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, los que no pudieron congregarse, por los ancianos, por los jóvenes, por las doncellas, por los niños, Señor, por todas nuestras familias, Señor, por la salud de cada uno de nuestros hermanos, Señor, porque tú eres el que sana nuestras dolencias, el que perdona nuestras iniquidades, oh Señor, el que rescata del hoyo nuestra vida, Señor. Ayúdanos a andar con temor delante de ti, Señor, a desechar el mal y escoger lo bueno, Señor. Dice tu palabra que seamos vencidos de lo bueno, Señor. Que seamos sabios para hacer el bien, ingenuos para hacer el mal, Señor mío. Aún guarda nuestros labios de hablar engaño, nuestra lengua de hablar mentira, oh Señor. Guarda nuestros sentidos, oh Dios. Aún, Dios mío, perfecciónate en cada uno de nuestros sentidos, Señor, para que el enemigo no tenga de qué acusarnos, Señor. A tomar la armadura de Dios, Señor, con la cual podamos resistir en el día malo, oh Dios, y habiendo acabado todos, estar firmes, Señor. A tomar ese yelmo de salvación, la coraza de justicia, oh Señor. Perfecciónate y santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos verdaderamente a obedecer a tu palabra, apartarnos de todo pecado, Señor, a no ser oidores, sino hacedores, Señor, porque en ellos tendremos grande galardón, Señor mío. Ayúdanos a hacer esa atalaya, Señor, para que podamos, Dios mío, amonestar a otros que también necesitan de ti, Señor. Santifícanos, Señor. Pon en nosotros ese carbón encendido, así como un día le pusiste a Isaías, Señor. Y él dijo, Señor, yo soy hombre pecador, pero tú, Dios mío, enviaste tu ángel. Y ese ángel puso ese carbón encendido en su boca para que llevase tu palabra, Señor. Enséñanos, Dios mío, a no tener temor del hombre, sino a temer a ti, Señor, a temer a tu palabra, que es vida, Señor. Vivifícanos cada día, Señor, y enséñanos a obedecer como tú quieres que lo hagamos, Señor. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gloria y honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se alcanzó a ir el cántico? ¿Lo cantamos, hermana? Sí, se escuchó, sí, señor. Sí, se alcanzó. En esta semana miramos el otro tema, pues que puedan enviar por el chat propuestas del próximo tema que vamos a ver. Todos puedan compartir, que todos podamos escudriñar. Amén. Amén, sí, señor. El próximo tema, ojalá que envíen hoy puedan enviar o para tocar el tema de mañana, una vez ya, ¿qué tema vamos a escudriñar? Amén. Sí, señor. Estemos orando por eso. En el transcurso de la tarde enviaremos los versículos y la grabación, ¿bueno? Bueno, mi hermana, es que así sea. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, amén. Ahí perdonen todos los inconvenientes. No, gracias a Dios nos pudimos